Buenos días, compañeras, compañeros de corporación, señoras, señores. Nos constituimos en pleno con carácter extraordinario. Quiero disculpar, antes de empezar, la ausencia de don Emilio Zaplana, que está con baja médica desde hace 2 días y que hoy no puede estar con nosotros. Antes de empezar el orden del día, señor secretario, una cuestión de orden. Quiero expresar mi intención sobre este pleno y quiero hacerlo literalmente. Por lo tanto, voy a leerlo. Inmediatamente después tendrán ustedes, como es lógico, una intervención, cada portavoz municipal, y después le daré traslado de lo que voy a leer para que conste literalmente en el acta. Bien. Todos ustedes son perfectamente conocedores de la situación política actual de este ayuntamiento, de la composición numérica de sus miembros en el Pleno y, por último, de las circunstancias en las que se ha desarrollado y, de alguna manera, ha evolucionado esa misma composición numérica en virtud del grado de respeto al compromiso de cada uno de los concejales que componemos este órgano plenario con sus respectivos proyectos políticos a sus votantes en las últimas elecciones municipales de mayo del 2011 y, en suma, a la voluntad política con el pueblo de Orihuela puesta de manifiesto hace apenas un año, el 11 de junio de 2011, con ocasión del pleno extraordinario que culminó con la designación de mi persona como alcalde de esta corporación con los votos de 13 de los 25 concejales electos de la misma. Soy consciente, por cuanto negar esa realidad patente resultaría absurda, que hoy, al menos uno de esos 13 concejales que inicialmente me dieron su apoyo y su voto para ser el máximo representante institucional del Gobierno local de Orihuela, reniega de aquel compromiso, no ya conmigo, lo que quizás sea lo menos importante, sino con el conjunto de oriolanos y oriolanas que el 22 de mayo de 2011 decidieron mayoritariamente que este pueblo necesitaba un cambio, una nueva forma de gestionar sus asuntos públicos y, sobre todo, personas nuevas con nuevas ideas para resolver problemas muy antiguos. En ese compromiso inicial estuvimos 13 concejales de este pleno que hoy, por circunstancias que solo quien ha quebrado su compromiso con los oriolanos deberá a los mismos explicar algún día, mantiene efectivamente 12 voluntades donde estuvieron hace un año, pero ese número de 12 sigue representando a todos y cada uno de esos 7.769 votantes del PSOE, a todos y cada uno de esos 4.713 votantes de CLR Claro y a todos y cada uno de esos 3.495 votantes de los Verdes, así como a todos y cada uno de esos otros 1.341 votantes que confiaron en otras formaciones políticas, hasta un total de 17.318 electores que optaron en mayo de 2011 por un gobierno distinto y nuevo. La ruptura unilateral de uno de esos concejales con el acuerdo de todos los demás no ha supuesto más que la ruptura de su compromiso personal y faltar a su palabra, como digo, no conmigo o con sus otros socios de gobierno, sino con los ciudadanos que confiaron en su programa político y en sus promesas electorales. Pero esta situación, que todos conocemos desgraciadamente y que Orihuela tiene una vez más, la desgracia de experimentar en su política local, se debe únicamente a esa lacra del transfugismo que pone en práctica quien, por motivos espurios y probablemente hasta inconfesables en ocasiones, quiebra la voluntad política expresada por un pueblo en las urnas y que es la mayor y mejor expresión de la democracia, que no es otra que elegir a aquellos en quienes confiamos, precisamente en la seguridad de que harán lo que nos han dicho que harán si confiamos en ellos para que nos gobiernen. Y para evitar precisamente que se vulnere la voluntad de los electores en las urnas, el legislador español ha reformado la ley y el sistema electoral local, reforzando esa voluntad del ciudadano elector frente a la voluntad del político elegido. Y por ello, precisamente, es hoy la oposición en este pleno
la inicial y así por así decirlo, adherida posteriormente a aquella, la representación o la representada hoy por el concejal no adscrito, señor Juliston, quien así ha tenido ocasión de inaugurar en este municipio esta triste calidad de concejal que, iniciando el mandato integrado en un grupo municipal y en el gobierno de la ciudad incluso, hoy es precisamente eso, un concejal no adscrito, excluido de su grupo de origen por haber rechazado cumplir lo que fue su compromiso antes del 22 de mayo de 2011 y que hoy, ajeno a cualquier tipo de moral política, se alinea con todo aquello que fue, no ya contrario a su idea de cómo gestionar este pueblo, o quizás solo una parte del mismo, sino incluso la razón misma de fundar y poner en marcha un partido político que nació como respuesta a una gestión nefasta de lo público, pero que hoy, por motivos que solo el señor Juliston alcanzará a comprender, este mismo ha hecho suya, asumiéndola y reivindicándola como correcta. Esa reforma legal es la que impide que esos concejales tránsfugas, convertidos así en no adscritos, puedan cambiar la voluntad de sus electores a quienes han traicionado, sino es reforzando su carácter representativo y sumando a su posición otros concejales contrarios al gobierno municipal. Con ello, precisamente, se refuerza la voluntad del elector, del ciudadano, frente al elegido, al político y a los posibles cambios de voluntad de éste posteriores al pleno de constitución de la corporación. Debe recordarse que ese pleno de constitución de la corporación de elección de alcalde es precisamente el pacto local que configura la esencia de la conformación política del propio ayuntamiento y, con ello, del devenir político del mismo, de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos a través de sus representantes electos. A partir de esta premisa, de la voluntad inequívoca del legislador de respetar y hacer respetar la voluntad popular expresada primero en las urnas, en cada cita electoral, y posteriormente en la constitución política del ayuntamiento y en la elección de alcalde, en ese originario pacto local de los representantes de los ciudadanos, ha de entenderse e interpretarse el resto del ordenamiento local en la materia que hoy se trata, y por ello ha de asumirse que no caben puertas traseras, trucos procedimentales o fraudes de ley que burlen los principios democráticos fijados por el legislador. A partir de esos principios ha de entenderse que se dan en el ordenamiento jurídico normas y reglas de obligado cumplimiento y que pueden y han de aplicarse a casos como el presente, en el que una trampa, una mentira, una traición y un fraude pretenden alcanzar su legitimidad y la mayoría democrática y representativa que no se pudieron obtener cuando correspondía en las elecciones y en las urnas. Esas normas y esas reglas se encuentran en la Ley de Bases de Régimen Local, en su desarrollo a través del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, así como en la Ley Valenciana de Régimen Local. Al respecto de estas normas, debe tenerse en cuenta que la Ley de Bases ocupa el primer lugar en cuanto al sistema de fuentes jurídicas administrativas en materia local, por aplicación del propio criterio competencial entre comunidades autónomas y Estado, establecido por los artículos 148 y 149 de la Constitución española. Ese criterio establece la competencia exclusiva del Estado sobre las bases reguladoras del régimen local, así como la competencia exclusiva de la comunidad autónoma para, desde el respeto a dichas bases estatales, regular aspectos más concretos cuando así lo autorice por transferencia de competencias autorizada según la propia ley estatal. Al carecer la Ley Valenciana de Régimen Local de normas específicas y concretas en la materia de lo que es objeto este Pleno, así como de desarrollo reglamentario propio, habrá de estarse a lo previsto por el desarrollo reglamentario de la Ley de Bases de Régimen Local, establecido por el ROF, que se hace así directamente aplicable. El artículo 46.2a de la Ley de Bases establece el derecho de los grupos municipales, o al menos una cuarta parte de los mismos de la corporación, a solicitar la celebración de un pleno extraordinario
en las condiciones, régimen y plazos de convocatoria que prevé la ley. Siendo esto así, ha quedado convocada la presente sesión plenaria en la forma y plazo legalmente prevista, a la que no cabe hacer más comentario. El artículo 116.1 de la Ley Valenciana, en sintonía con lo anterior, prevé la posibilidad de solicitarse por los grupos municipales, o al menos por una cuarta parte de los miembros de la corporación, para su debate y votación, propuestas de resolución que, evidentemente, y ante la falta de otra concreción con la norma autonómica citada, habrán de someterse, en cuanto a su naturaleza, competencias de proposición o decisión, eficacia y legalidad misma, a la Ley de Bases y su desarrollo reglamentario. En este sentido, es de señalar que el artículo 13.4 del ROF señala que el alcalde es quien ha de proponer al Pleno y éste acordar, en su caso, la relación de cargos de la corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por lo tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. En este sentido, corresponde al alcalde, como competencia propia legalmente establecida, la de proponer lo que el Pleno haya de acordar al respecto del régimen de cargos, sus dedicaciones respectivas y las cuantías retributivas correspondientes a dichas dedicaciones. Así se decidió por el Pleno de esta corporación a propuesta de este alcalde, sin que además, y como señala el propio informe del secretario general que obra en el expediente, conste motivación objetiva y suficiente de una eventual propuesta de modificación de la que la propuesta presentada por el Grupo Municipal Popular carece, como señala tal informe. Por ello, el punto del orden del día relativo a la modificación de régimen retributivo de alcalde y concejales ha de reputarse como falto de motivación suficiente en su propuesta y contrario a la norma de atribución de competencias para su propuesta a quien haya de resolver, correspondiente aquella exclusivamente al alcalde. En cuanto al régimen de personal eventual, punto segundo del orden del día de esta sesión, establecen los artículos 127.1h y 127.2 de la Ley de Bases de Régimen Local que la competencia indelegable para la determinación del número y régimen del personal eventual, cuando estemos, como es en el caso de Orihuela, en un municipio regulado por el título 10 de esa norma básica de gran población, corresponde a la Junta de Gobierno local. Es más, en los preceptos contenidos en el artículo 104 de la Ley de Bases, se señala el momento temporal de determinación del número, características y retribución del personal eventual, o bien al inicio de la corporación, como se hizo en el caso de Orihuela, o bien con ocasión de la aprobación de los presupuestos anuales, lo que no ocurre en este momento. Por ello, el punto del orden del día relativo a la modificación del régimen y retribuciones del personal eventual ha de reputarse como contrario a la norma de atribución de competencia y límite temporal para la propuesta y resolución de cualquier modificación de su régimen. En cuanto al tercer punto del orden del día, referido al número, denominación, composición y régimen de las comisiones delegadas de Pleno, se pretende, con la propuesta del Grupo Municipal Popular, convertir dichas comisiones exclusivamente en comisiones con funciones de estudio, informe o consulta de asuntos que hayan de ser elevados a Pleno y de seguimiento y control de la gestión del alcalde y de su equipo de gobierno, dado que se devolverían con la adopción de tal acuerdo todas las competencias delegadas anteriormente a esas comisiones al Pleno. En este sentido, quedarían funcionalmente como comisiones realmente informativas del régimen municipal común, al no diferenciarse éstas en nada de las comisiones delegadas sin competencias realmente objeto de delegación por el Pleno, que son la esencia, precisamente, en el régimen de los municipios de gran población de esas comisiones delegadas. Con ello, la propuesta del punto tercero del orden del día desnaturaliza las referidas comisiones delegadas previstas legalmente, si bien ello no obstaría a su posible debate y votación. En todo caso, se da la anomalía de que la propuesta sobre nueva determinación, composición y número de las comisiones delegadas
incluye la participación del concejal no adscrito, señor Huliston, en las mismas, sin que él mismo lo haya solicitado expresamente, por lo que no conocemos siquiera la voluntad de este concejal a participar en dichas comisiones, cuando además de ello se derivaría para él mismo un beneficio económico por la indemnización a percibir por la asistencia a dichas comisiones, ahora incluso mayor, por ser mayor su número propuesto. En este punto, y para que sea procedente poder debatir y votar este asunto, ha de estarse a la voluntad que al respecto ha de manifestar el señor Huliston, y debe hacerlo también por escrito. Yo me conformaré con que hoy así lo manifieste aquí, delante de todos en el Pleno, dado que en ocasión anterior sí que hizo expresa manifestación de participar en unas comisiones y no en otras, a requerimiento de la Secretaría General de este Ayuntamiento, en su condición de concejal no adscrito. En este caso, solamente eligió estar en 2 comisiones. Podía haber elegido estar en todas, evidentemente. Sin perjuicio, por ello, de la debida aplicación de la norma legal y de la doctrina constitucional que garantiza la participación de un concejal no adscrito en las comisiones delegadas en las que pide integrarse, he de solicitar del señor Huliston, en este acto, que manifieste si asume la propuesta del Grupo Municipal Popular y si solicita expresamente su incorporación a las comisiones delegadas tal como se propone. Señor Huliston. Perdón. Para mantener y para que este punto pueda debatirse, yo quiero saber si el señor Huliston va a incorporarse a esas... Usted, por favor, no estoy hablando con ustedes, estoy hablando con el señor Huliston. No importa, lo hará después, pero, por supuesto, también tendrá que hacerlo por escrito inmediatamente después de hoy, para que haya constancia de eso, porque hay constancia de que solamente quería estar en 2 comisiones, hasta el momento. Dadas las justificaciones anteriores a esta alcaldía, solamente queda una doble alternativa. La primera supone asumir el orden del día como ha sido propuesto, a pesar de la manifiesta y patente ilegalidad y nulidad de los acuerdos que habrían de alcanzarse en su caso de votarse los 2 puntos primero y segundo del orden del día, o bien, como segunda alternativa, aplicar lo previsto en el artículo 78.2 del ROF, que regula la facultad del alcalde de excluir del orden del día, aún de una sesión extraordinaria de pleno, excluir, y sea de quien sea la iniciativa de su convocatoria, siempre que se haga de manera motivada. En su caso, y de excluirse los puntos primero y segundo del orden del día relativos a la modificación de régimen retributivo de alcalde y concejales del equipo de gobierno y de régimen y retribuciones del personal eventual respectivamente, la motivación que ha de justificar dicha decisión de esta alcaldía, que no es otra que la motivación que con carácter general se exige a todo acto administrativo, es precisamente la ya expresada y acreditada falta de competencia del Grupo Municipal Popular para la presentación al Pleno de tales propuestas de resolución, por estar dicha facultad especialmente atribuida al alcalde por aplicación de los ya referidos artículos de la Ley de Base y del ROF, dándose por reproducidas las anteriores alegaciones que se han realizado y que constan en este escrito para fundamentar dicha decisión, del que después entregaré copia al señor secretario general a fin de su incorporación literal al acta de esta sesión. Sin perjuicio de lo anterior, y como se ha dicho, es igualmente justificación de esta decisión el que se estaría adoptando un acuerdo nulo, en todo caso por no haberse respetado el procedimiento legalmente establecido. Cualquier otra decisión que pase por no excluir esos 2 primeros puntos del orden del día de esta sesión plenaria supondría permitir, por mi parte, un fraude de ley y una evidente desviación de poder en cuanto se ejercitarían potestades y facultades por órganos que no tienen dichas competencias para ejercitarlas, lo que terminaría acarreando, como mantengo, la nulidad e ilegalidad de dichos acuerdos. Y si bien es cierto que podría eventualmente asumirse adoptar un acuerdo nulo, cuya ilegalidad ya ha sido objeto, en casos totalmente idénticos, por varios pronunciamientos judiciales, de los que hay, evidentemente, jurisprudencia al respecto, para proceder posteriormente a su impugnación en la vía judicial,
Hacerlo así supondría para este alcalde y para el Gobierno municipal una dejación de sus obligaciones y un abandono de su responsabilidad para con sus ciudadanos, pues asumiríamos así que todo es posible, todo vale, incluso vulnerar el espíritu y la letra de la ley, precisamente para burlarla. He de manifestar, por ello, mi absoluta convicción de estar adoptando así una decisión acorde a la ley en sus estrictos términos y en cuanto a su espíritu y finalidad. Por todo lo anterior, y siendo lo expuesto la motivación que la ley exige para la adopción de cualquier acto administrativo, resuelvo, al amparo de lo previsto en el artículo 78.2 del ROF, con carácter previo al inicio de la sesión plenaria extraordinaria de esta corporación prevista para esta fecha y hora, excluir los puntos primero y segundo del orden del día propuesto por los concejales solicitantes de la convocatoria de sesión extraordinaria, procediéndose al debate y votación de los puntos tercero, siempre y cuando conste la petición expresa al respecto del señor Juliston, en los términos expresados anteriormente, cuarto y quinto de dicho orden del día. Al ser esta decisión un acto administrativo de carácter resolutorio, solicito al señor secretario general que, al trasladar copia del acta de la sesión a los concejales miembros del Pleno Municipal, les informe debidamente de los recursos que contra el mismo procedan. Sin perjuicio de lo anterior, entiendo procedente que puedan ustedes manifestar, cada uno de los grupos, ahora lo que estimen conveniente sobre esta decisión, y oídos los portavoces, manifestaré lo procedente, en su caso, sobre la ratificación de la misma. Y dicho esto, paso la palabra al señor Mancebo. Por favor, solamente portavoces municipales.